Lena tenía 37 años y vivía en Villanueva de los Infantes, un pueblo tranquilo de La Mancha, donde el tiempo parecía detenerse entre calles empedradas y plazas silenciosas. No era un lugar glamuroso ni ruidoso, pero era su refugio, el río Guadiana a un paso, los álamos meciéndose con el viento, el tintineo lejano del tranvía que aún funcionaba en el pueblo vecino, y la gris fachada de un edificio de 3 plantas donde se encontraba su modesto hogar. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, Lena sentía que la vida se le escapaba sin permiso, como una película que todos veían menos ella. Su marido, Miguel, era un hombre dedicado a su trabajo, siempre viajando entre Toledo, Madrid y alguna reunión interminable. Ella ya estaba acostumbrada a su ausencia. A veces parecía que era un personaje secundario en su propia historia, solo un punto en su agenda. Su casa era un monasterio de silencio, y ese mutismo se había vuelto sordo, casi insoportable. Su hijo, Carlos, fruto de un matrimonio anterior, vivía con ellos. Tenía casi 17 años, delgado, con ojos profundos y una mirada que no mentía. Callaba mucho, pero cuando miraba a Lena, lo hacía sin máscaras ni juicios. Ya no era un niño, y esa verdad le aterraba a ella más que cualquier otra cosa. Como si el tiempo jugara a esconderse y ella estuviera perdiendo la partida. Era un domingo cualquiera cuando Miguel canceló otra vez un viaje por trabajo. Lena le propuso a Carlos: «Vamos al río, hace buen día, necesitamos aire». Él asintió sin decir palabra. Subieron a su viejo Seat, que chirriaba más que la radio cuando la encendía, y partieron hacia el río Tajo, a las afueras del pueblo. Allí no había ni un alma, solo el susurro del viento entre juncos y el agua cristalina que reflejaba un cielo de verano tardío. Lena llevaba un vestido de algodón blanco, ligero, con finos tirantes que dejaban sus hombros a merced del sol y del viento. La tela se pegaba a su piel con delicadeza, levantando el dobladillo con cada ráfaga, como si quisiera contar secretos que solo el aire entendía. Sus sandalias estaban a un lado, y ella se tumbó sobre una manta extendida en la hierba, cerrando los ojos para dejar que el sol quemara suavemente su rostro. Por fin, podía respirar sin fingir. Carlos encontró un sitio a la sombra y se sentó a su lado. Sacaron unas manzanas y bocadillos, y en ese instante, Lena le pidió con voz suave: «Carlos, ¿me das un poco de aceite para los hombros? No llego sola». Él no respondió, solo tomó el frasco con cierta torpeza, como si temiera hacerle daño, pero al mismo tiempo transmitía un calor inesperado. Sus manos recorrieron sus omóplatos, bajando despacio hasta la espalda, donde el vestido dejaba la piel al descubierto. Ella contuvo la respiración, deseando que aquel momento durase un poco más. «Puedes apretar un poco más», susurró con un dejo de complicidad. Carlos obedeció, cuidadoso, respetuoso. No había nada prohibido, solo un recuerdo de que ella seguía siendo mujer, no solo madre ni esposa. La brisa, el agua, el silencio del río parecían guardar sus secretos sin juzgarlos. El regreso fue silencioso. Carlos llevaba auriculares, pero Lena sabía que no escuchaba música, estaba sumido en sus pensamientos, tan profundo como ella. Miró por la ventana y recordó no sus manos, sino esa mirada limpia y sincera. Cuando llegaron, Miguel apareció tarde, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Dejó la maleta en la entrada y suspiró, cansado como un perro sin rumbo. Ni un beso, ni un abrazo, solo el olor a polvo y café que quedó flotando tras él. Lena lo observó como si fuera un desconocido más. Carlos hojeaba el móvil en el salón, sin levantar la vista. Entre ellos dos había un hielo que nadie parecía dispuesto a derretir. Lena se cambió para dormir, enfundándose en un camisón beige de tirantes finos y encaje en el escote. No era tanto por seducción, sino para sentirse viva, para recordar que debajo de ese silencio había una mujer. Carlos lo notó, su mirada pasó fugazmente por sus caderas, y ella lo captó. «Buenas noches», dijo ella al pasar junto a él. «Buenas», respondió él, con voz baja, casi un suspiro. Esa noche, Miguel se durmió rápido, con la espalda vuelta hacia ella, seco y distante. Lena escuchaba su respiración y pensaba en Carlos, en sus dedos, en su silencio, en la forma en que la miraba y cómo ella no podía apartar la vista. Al amanecer del domingo, la casa aún dormía. Lena se vistió con una bata blanca, corta y translúcida, que parecía querer soltarse cada vez que se ataba. El pelo suelto y sin maquillaje, tal como era, mientras ponía la cafetera. Sintió un movimiento detrás y se giró,
Carlos, descalzo, con el pelo alborotado y ojos adormilados, apareció en la cocina. «Buenos días, mamá», dijo con una voz diferente, cargada de algo que no supo identificar. «Buenos días», respondió ella, tomando un sorbo de café. Él se acercó y se quedó mirándola, recorriendo con los ojos la línea de su cuello y clavículas. Su corazón latió con una mezcla de nervios y algo prohibido. Fingió buscar azúcar mientras mordía el labio. «Mamá, eres muy guapa», confesó de repente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cálidas y delicadas como el vapor de una taza humeante. Lena no supo qué decir. Era su hijo, sí, pero en esas palabras había algo más que un simple halago. «Gracias», susurró, mirando hacia la ventana donde ladraba un perro a lo lejos. El día se extendió extraño, tenso. Lena se sorprendía ajustando la bata más de lo habitual, mirando demasiado tiempo sus manos, mientras Miguel ni notaba su presencia, absorbido por su portátil y sus llamadas. Parecía desvanecerse de sus vidas. Por la tarde, Miguel anunció otra salida. «Mañana me voy a Madrid, una semana entera». Lena asintió sin sorpresa. Carlos no dijo nada, pero ella vio cómo enderezaba los hombros, como si esperara esa noticia. Esa noche, mientras lavaba la ropa a mano en el pequeño baño, con la bata ya retirada, solo con su lencería azul celeste de encaje, regalo para su último cumpleaños, escuchó pasos. Se volvió y vio a Carlos en la puerta, congelado, con ojos de pájaro asustado. «Perdona», susurró él, sin moverse. Ella no se cubrió ni gritó, solo lo miró con una mezcla de temor y atracción inexplicable. Él permaneció allí, quieto, hasta que acercó un par de pasos y le tendió una toalla. «¿Te has empapado?», dijo con voz temblorosa, señalando un charco en el borde de la bañera. «Gracias», respondió ella, y sus dedos se rozaron al tomar la tela. Un silencio denso se instaló entre ellos. Carlos no apartó la mirada, y ella no retiró la mano. Cuando Miguel se fue, la casa pareció exhalar un suspiro. El aire se volvió denso y cálido, como en un baño turco, y lo que antes estaba reprimido ahora parecía inevitable. Aún en la penumbra de esa noche, Lena se despertó y caminó descalza hasta la cocina. Llevaba un conjunto ligero de satén, unos shorts cortos y una camiseta que dejaba entrever su escote. Carlos estaba allí, preparando café sin camiseta, con el pelo mojado y mirada fija. «Buenos días, mamá», dijo, sin apartar la vista. «Buenos días», contestó ella, sintiendo como la tela se pegaba a su piel por el calor. Él le ofreció la taza y, casi bromeando, deslizó un dedo por su hombro. «¿Tienes piel de gallina?». Ella lo miró demasiado tiempo y demasiado cerca. «Será el aire», murmuró, fingiendo normalidad. Ese día, Carlos no se separó de ella. Cuando fregaba el suelo, él sostenía el cubo. Cuando colgaba la ropa, él estaba cerca. En cada gesto, en cada mirada había algo imposible de nombrar pero imposible de ignorar. Por la noche, vieron una película vieja, romántica, con la melancolía de un otoño en París. Lena se acurrucó en el sofá, envuelta en una bata de rizo, sin nada debajo. Carlos llegó con una manta, la colocó sobre ambos y se sentó muy cerca. «Mamá, hueles a crema, como cuando era niño», dijo al oído. «Es lavanda», susurró ella, sintiendo su muslo rozar el suyo. El film rodaba, pero ella no veía nada, sentía su respiración, el latido de su pecho, la mano demasiado cerca. «¿Extrañas a papá?», preguntó él. «No, hace tiempo», respondió ella, y luego, con voz temblorosa, «¿Y a quién extrañas tú?». Se miraron tan cerca que sus cabellos se rozaban. Lena sintió la espalda sudar, no por el calor, sino por la tensión. «A mí misma», dijo. La mano de Carlos encontró la suya, apretándola con miedo a perderla. No dijeron nada más, solo permanecieron así, hasta que la película terminó. Él se levantó para irse. «Buenas noches, mamá», dijo, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. «Eres la mujer más hermosa que conozco», murmuró, y desapareció en el pasillo. Ella se quedó sola en el sofá, abrazándose a sí misma, con la bata que no ocultaba nada. Sentía como la piel ardía bajo su mirada invisible. Aquella noche fue larga, escuchó sus pasos y el roce en la puerta de su habitación. Esperó un golpe, pero no llegó. Y no sabía que deseaba más, que entrara o que nunca lo hiciera, pero el misterio no terminó allí. En la penumbra de la casa, una sombra acechaba, y el viento del río parecía susurrar que algo estaba a punto de romperse para siempre. Al despertar, Villanueva de los Infantes parecía envuelta en un calor inusual para mediados de septiembre,
como si el verano se negara a marcharse. La atmósfera era densa, pegajosa, y la casa parecía respirar con dificultad. Lena se movía con cuidado, vistiendo solo un conjunto ligero de satén, unos shorts cortos y una camiseta de tirantes que insinuaban más de lo que cubría, dejando al descubierto la curva delicada de su clavícula y un pecho que se dibujaba bajo la tela fina. El calor hacía que la ropa se pegara a su piel, y cada movimiento se sentía amplificado, casi como si el aire conspirara para que se sintiera más viva, más expuesta. En la cocina, Carlos estaba preparando café. No llevaba camiseta, solo unos pantalones cortos deportivos, y su pelo aún estaba húmedo, revuelto como si hubiera dormido con el viento. Su mirada se clavó en Lena en cuanto entró. «Buenos días, mamá», dijo, con un tono que no era el habitual. Había algo nuevo, una mezcla extraña de timidez y determinación. Ella asintió, tragando en seco mientras sentía como su corazón intentaba escaparse de su pecho. «Buenos días», respondió, apartando la vista hacia el fregadero, fingiendo buscar un vaso, aunque sabía perfectamente que él no dejaba de mirarla. De repente, él se acercó y apoyó una taza de café frente a ella. «¿Quieres café?», preguntó, con una sonrisa tímida. «Con leche, por favor», respondió ella, notando como su voz temblaba un poco. Carlos deslizó un dedo por su hombro y dijo casi en broma: «¿Tienes piel de gallina?». Lena lo miró demasiado tiempo, demasiado de cerca. Intentó disimular con una risa nerviosa. «Será el aire», masculló, aunque sabía que no era verdad. El día transcurrió con una extraña cercanía entre madre e hijo. Carlos no se separaba de ella, la ayudaba a fregar el suelo, sostenía el cubo cuando ella lo necesitaba, y en todo momento, su mirada parecía decir lo que las palabras no se atrevían. Cada gesto suyo llevaba una carga de tensión que era imposible ignorar. Por la noche, decidieron ver una película vieja, un melodrama romántico ambientado en el París otoñal, que parecía encajar con el estado de ánimo de ambos. Lena se acurrucó en el sofá, envuelta en su bata de rizo, con la piel desnuda bajo la tela. Carlos llegó con una manta, la colocó cuidadosamente sobre ellos y se sentó muy cerca, tan cerca que el roce de sus muslos era inevitable. «Mamá, hueles a crema», como cuando era niño, susurró, casi al oído. Ella sonrió con tristeza. «Es lavanda», respondió, sintiendo el calor de su muslo tocando el suyo. La película seguía, pero Lena ya no podía concentrarse en la pantalla. Sentía su respiración, el latido de su pecho, la mano que descansaba demasiado cerca de su cadera. «¿Extrañas a papá?», preguntó Carlos de repente. «No, hace tiempo», contestó ella, y después, con voz más suave: «¿Y a quién extrañas tú?». Se giraron hacia el uno al otro, sus rostros tan cerca que sus cabellos se rozaban. Lena sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío, sino por la electricidad del momento. «A mí misma», confesó. Carlos tomó su mano con fuerza, casi con miedo a perderla. No dijeron nada más, pero ese silencio hablaba por ellos. Era un pacto silencioso, una confesión muda. Cuando la película terminó, Carlos se levantó. «Buenas noches, mamá», dijo, pero antes de salir, se detuvo en la puerta, volvió la cabeza y agregó con voz baja: «Eres la mujer más hermosa que conozco». Lena se quedó sola en el sofá, abrazándose a sí misma, con la bata que no ocultaba nada. Sentía como la piel le ardía bajo la intensidad invisible de aquella mirada. Aquella noche no durmió, escuchó sus pasos, el roce suave en la puerta de su habitación, y esperó un golpe que nunca llegó. El silencio se volvió insoportable, pero entonces, el sonido inesperado de la puerta al cerrarse de golpe la hizo estremecer. Miguel había llegado antes de lo previsto. Desde el pasillo llegó su voz, seca y cortante: «Lena, la luz está encendida». «¿No duermes?». Ella retrocedió como si se hubiera quemado, y Carlos dio un paso atrás. Se apretó el camisón entre las manos, con la voz temblorosa respondió: «Aquí no duermo, estoy en la cocina, voy a ducharme», dijo Miguel, y sus pasos se alejaron por el corredor. Lena y Carlos se miraron. El miedo y la tensión colgaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. Él susurró: «No podemos seguir fingiendo». «No puedo más», ella no supo qué decir. Todo dentro de ella temblaba, todo se desmoronaba, y sus pensamientos se rompían en mil pedazos. Finalmente, susurró: «Vete». Carlos no discutió. Antes de salir, se giró y dijo: «Mañana, al amanecer, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos». Se fue, y Lena quedó sola en la cocina, con las manos temblando. Un minuto después,
Miguel apareció con la bata mojada y el pelo empapado. Se acercó, la besó en la frente y murmuró, «Estás temblando». «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque la mentira sabía amarga en la garganta. Se acostaron juntos, pero su abrazo fue frío, como si un extraño hubiera puesto su mano en su hombro. Lena miró el techo, contando respiraciones, esperando el amanecer. Al día siguiente, el río brillaba bajo una niebla ligera, las gaviotas graznaban y el muelle de madera crujía bajo sus pies. Allí estaba él, con una chaqueta vieja y una mochila al hombro, mirándola desde lejos. Ella dio un paso, luego otro, y se detuvo. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Él avanzó hacia ella justo en ese instante, y el teléfono sonó en su bolsillo. En la pantalla, el nombre Miguel no respondió. Su corazón se encogió, y al mirar a Carlos, vio que extendía la mano hacia ella, pero el destino ya había comenzado a escribir un nuevo capítulo, uno donde el pasado y el deseo se enfrentaban en un duelo inevitable. ¿Qué pasaría en ese amanecer decisivo en el embarcadero? ¿Huirían juntos o se quedarían atrapados en la red invisible que habían tejido? El silencio se rompía solo para prometer que nada volvería a ser igual. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras la niebla se disipaba lentamente sobre el río Guadiana. Lena, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, se acercaba al embarcadero de Villanueva de los Infantes. Vestía una blusa ligera de lino color marfil, que se ceñía suavemente a su cintura, y una falda larga de algodón azul que bailaba con la brisa matutina. Sus sandalias de cuero marrón estaban gastadas, pero cada paso que daba parecía firme, decidido, como si la última semana hubiera despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía. Al llegar, vio a Carlos apoyado en la barandilla, con su chaqueta vieja y la mochila al hombro, la mirada fija en el agua que corría tranquila. A pesar de las líneas aún juveniles de su rostro, había en él una madurez inquietante, como si el peso de lo que habían compartido los últimos días le hubiera quitado la inocencia. Su pelo oscuro seguía revuelto, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hacía que Lena sintiera un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y esperanza. «¿Has venido?», dijo él con voz baja, sin mirarla aún. Ella asintió, sintiendo que la garganta se le apretaba. «No podía quedarme más», respondió. No después de todo lo que pasó. Carlos finalmente giró su rostro hacia ella, y por un instante sus miradas se encontraron, cargadas de una electricidad que parecía quemarles desde dentro. «Lo sé», murmuró él. «Pero esto no va a ser fácil, mamá. Lo que estamos a punto de hacer puede rompernos». Lena sonrió débilmente, recordando las palabras que Miguel había pronunciado la noche anterior sobre la mentira y la distancia. Aquí, bajo el cielo abierto y el murmullo del agua, sentía que por primera vez desde hacía mucho tenía la posibilidad de ser ella misma. «Prefiero romperme a vivir rota», dijo. «Y tú, Carlos, mereces algo mejor que esta casa llena de silencios». Justo entonces, un ruido seco resonó detrás de ellos. Ambos giraron la cabeza y vieron a Miguel, con la camisa arrugada y el ceño fruncido, acercándose con pasos lentos pero decididos. «¿Otra vez por aquí?», preguntó con voz áspera. «Creía que habíamos dejado las cosas claras». Carlos dio un paso adelante, pero Lena lo detuvo suavemente con un gesto. «Miguel, esto no es tu guerra», dijo ella, tratando de mantener la calma. Miguel la miró, y en sus ojos se mezclaban el cansancio, la ira y algo parecido a la tristeza. «¿No?», replicó. «Esta es la casa que construimos. Y no pienso dejar que se derrumbe sin pelear». Lena sintió como la tensión se cortaba en el aire, como si el río mismo contuviera el aliento. Sabía que aquel instante decidiría su futuro, y que, como en un juego de azar, no habría segunda oportunidad. Carlos, con la voz firme, dio un paso más hacia su padre. «No se trata de pelear, papá. Se trata de ser honestos». Por una vez, Miguel los miró a ambos, y por un momento pareció flaquear. Entonces, con un suspiro profundo, se alejó sin decir nada más, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una losa. Lena y Carlos se miraron nuevamente, conscientes de que ese era solo el comienzo. Mientras el sol se alzaba en el cielo, prometió para sí misma que lucharía por ese nuevo camino, aunque tuviera que enfrentarse a todo y a todos. Pero justo cuando creían haber encontrado un respiro, un teléfono olvidado en el muelle comenzó a sonar con insistencia. Lena lo tomó y vio en la pantalla un nombre desconocido. Isabel, con el pulso acelerado, contestó. Al otro lado, una voz femenina, fría y firme, pronunció:
Lena, hay cosas que debes saber. No todo es lo que parece, el río susurraba a sus pies, como si guardara secretos que nadie se atrevía a revelar. Y en ese instante, Lena comprendió que su historia apenas comenzaba, y que el misterio que envolvía su vida iba mucho más allá de lo que jamás imaginó. El sonido de la llamada retumbó en el silencio del muelle, rompiendo la calma que acababan de conquistar Lena y Carlos. La voz al otro lado del teléfono era desconocida, pero tenía un tono que no admitía dudas ni explicaciones. Lena, soy Isabel, dijo la mujer, con una mezcla de urgencia y frialdad. Necesito que escuches con atención. Lo que creía saber sobre Miguel, sobre vuestra familia, no es más que la punta del iceberg. Lena apretó el teléfono contra la oreja, sintiendo que el corazón le daba un vuelco y las piernas se le hacían de gelatina. ¿De qué hablas?, preguntó, intentando mantener la voz firme. No puedo decirlo todo ahora, respondió Isabel. Pero esta noche, a las 10, estaré en la Plaza Mayor. Ven sola. Hay alguien que quiere hablar contigo, alguien que puede cambiarlo todo. Carlos la miraba, preocupado, pero Lena asintió sin pensar demasiado. Estaré ahí, dijo, y colgó. El sol ya iluminaba por completo el pueblo, sus calles empedradas y las fachadas encaladas brillaban con un resplandor casi cegador. Pero para Lena, nada tenía sentido salvo la llamada que acababa de recibir. ¿Quién era Isabel? ¿Qué secretos escondía su marido? ¿Y qué papel jugaba esa persona misteriosa que quería cambiarlo todo? Mientras caminaban de regreso a casa, Carlos rompió el silencio. Mamá, ¿crees que esto tiene que ver con lo que pasó entre nosotros? Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de inseguridad. Lena lo miró, con una mezcla de ternura y tristeza. No lo sé, cariño, respondió. Pero sea lo que sea, vamos a enfrentarlo juntos. Al llegar a casa, la atmósfera parecía más pesada que nunca. Miguel no había vuelto a llamar ni a enviar mensajes. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo insalvable, y Lena sentía que se estaba quedando sola, atrapada en una red que no entendía. Pasaron las horas lentamente. La tarde se tiñó de tonos dorados y anaranjados, y el pueblo fue quedando vacío. Lena se preparó para salir, eligiendo con cuidado su ropa, un vestido negro sencillo, ceñido al cuerpo, que dejaba entrever sus curvas sin ser demasiado provocativo. Se calzó unos zapatos de tacón bajo, y un collar sencillo de plata adornaba su cuello, reflejando la última luz del día. Cuando llegó la hora, salió de casa con el corazón en un puño y caminó hacia la Plaza Mayor, donde Isabel esperaba bajo la farola, con una expresión seria y una chaqueta gruesa a pesar del calor. Gracias por venir, dijo Isabel nada más verla. Lo que voy a contarte puede destruirlo todo, pero también puede liberarte. Lena tragó saliva y esperó, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Miguel no es quien dice ser, comenzó Isabel. Hay secretos en su pasado, secretos que te afectarán directamente a ti y a Carlos. Y no solo eso, hay alguien más involucrado, alguien que está observando cada uno de tus movimientos. Lena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche parecía cerrarse a su alrededor, y con ella, un misterio oscuro que amenazaba con devorar todo lo que amaba. ¿Quién?, musitó, sin poder apartar la mirada de Isabel, pero antes de que Isabel pudiera responder, un ruido seco proveniente de una calle lateral las hizo girar. Una sombra se deslizó entre los edificios, rápida y silenciosa. Ninguna de las dos pudo evitar que el miedo se instalara en sus ojos. Esto acaba de empezar, susurró Isabel. Ten cuidado, Lena. No confíes en nadie. La plaza quedó en silencio, solo roto por el eco lejano de unos pasos que se alejaban en la oscuridad, dejando tras de sí un misterio que prometía destruirlo todo. La noche envolvía Villanueva de los Infantes con su manto oscuro, y la Plaza Mayor, ahora desierta, parecía guardar en sus piedras el eco de aquella conversación prohibida. Lena permaneció unos instantes más junto a Isabel, sintiendo como el frío se colaba por las rendijas de su vestido negro, mientras en su mente se agitaban dudas y temores que no podía ordenar. ¿Y ahora qué hago?, preguntó con voz temblorosa, mirando a los ojos serios de Isabel. Lo primero es proteger a Carlos, respondió ella. Miguel no es solo un hombre con secretos, está envuelto en algo más grande. No te fíes de nadie, ni siquiera de tu propia sombra. Lena tragó saliva y asintió, aunque en su interior una tormenta comenzaba a rugir con fuerza. Se despidió de Isabel con un apretón de manos firme y volvió a casa caminando por calles vacías,
cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al llegar, encontró la casa en silencio, con las luces apagadas y un aire pesado que parecía absorber toda la energía que le quedaba. Se quitó el abrigo y se dirigió al salón, donde una vez más la soledad la envolvió como una manta áspera. De repente, un sonido la sobresaltó. El teléfono móvil vibraba sobre la mesa. Era un mensaje de texto sin remitente. Cuidado con lo que buscas, Lena. No todos los secretos están hechos para ser descubiertos. Su corazón se aceleró y una sensación de peligro la recorrió de pies a cabeza. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Miguel? ¿Isabel? ¿O alguien aún más oscuro? Acechando en las sombras, decidió no responder y se fue a la habitación, donde se puso un camisón de seda color vino, que abrazaba sus curvas con una delicadeza casi sensual. Se dejó caer sobre la cama, pero el sueño se resistía. En su mente, las imágenes de Carlos, de Miguel y de Isabel se mezclaban con preguntas sin respuesta. Justo cuando comenzaba a ceder al cansancio, un ruido seco la hizo incorporarse de golpe. La puerta del armario se entreabrió lentamente, como si alguien hubiera estado allí, vigilándola. Lena contuvo la respiración, con la piel erizada y los sentidos en alerta máxima. No había nadie visible, pero la sensación de ser observada era tan intensa que casi podía sentir una presencia detrás de ella. Un susurro apenas audible recorrió la habitación. No puedes escapar, Lena. El miedo la paralizó, pero también despertó en ella una determinación inesperada. Ya no podía seguir siendo la mujer invisible, la esposa olvidada, la madre silenciosa. Esa noche, prometió que descubriría la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a las sombras más profundas de su propia vida. Mientras la luna iluminaba la habitación con un brillo plateado, Lena se preparó para una batalla que apenas comenzaba, sin saber que, en algún lugar cercano, alguien más vigilaba cada uno de sus movimientos, esperando el momento justo para actuar. Y así, entre susurros y secretos, la historia de Lena en Villanueva de los Infantes se adentraba en un territorio peligroso, donde el deseo, la traición y el misterio se entrelazaban en un juego mortal del que nadie saldría indemne.